Este es un canal donde encontrarás curiosidades, consejos, trucos para principiantes, opiniones, duelos, diversión, entre otros temas más del juego Frag. Ponte cómodo porque el tema de hoy es 9 cosas que OBIBI debería hacer en Frag Pro Shooter. Mis ideas. Como ustedes pudieron ver el título del video, 9 cosas que OBIBI debería hacer en Frag Pro Shooter. Quiero que quede claro, estas son algunas de las ideas que pensé que le faltaría al juego para que esté más actualizado posible y que no son nada oficiales de los creadores, y ustedes al final me van a ayudar con su comentario qué otra cosa le faltaría al juego. Dicho con las aclaraciones, comencemos con el primer punto. La mayoría de los juegos que conocemos como Fortnite, Free Fire, entre otros, nos permiten comunicarnos con nuestros compañeros de equipo. Esto es muy importante para poder llevar la victoria siempre y cuando lleve una buena relación en la comunicación. Pero en Frag, en el modo de juego 2 contra 2, no llevamos esa opción de micrófono para comunicarnos con nuestro compañero o para decirle que haga algo. En muchos casos nos toca con un compañero demasiado manco y da ganas de insultarlo, pero OBIBI no nos implementó nada bueno, solo plantillas de mensajes cortos como todos conocemos hoy en día, pero aún así no es nada divertido dentro del campo de batalla. Y aún así, ¿te hubiera gustado un micrófono en Frag? Como te mencioné anteriormente, los juegos tienen la función de saltar para poder llegar más rápido. La única Fragger que tiene esta habilidad es Cleo. Con solo su nombre sabemos que la última faraona del antiguo Egipto, Cleopatra. Dejando a un lado la historia, centrémonos en el salto XP. Esto sería una función de mucha ayuda para muchos. ¿Te gustaría esta función para que saltes y poder escapar de una situación menos esperada? Una de las cosas que me molestan son la lentitud de las cartas pesadas. Cuando estoy jugando con esas cartas tardan mucho para llegar a la base enemiga. Lo único bueno es que bastante resistentes para morir a una balacera de tantos enemigos, siempre y cuando se trata del nivel. Sería un cambio que se moviera un poco más, un 10% más, y así no sea aburrido mientras juegas. Oye lucha muerta, déjate de tirarte pedos olor a caca XD, bueno continuemos con más. Nosotros tenemos la opción de crear nuestro club y diseñar a nuestra manera. Y aquí tenemos diferentes modelos de clubes, ¿sí? El diseño de clubes, ¿sí? Deberían ya personalizar algunos diseños de diferentes modelos para los clubes. Y en las siguientes imágenes quiero mostrarles algunas imágenes que muchas de las personas quieren su diseño personalizado, ¿sí? Aquí tenemos un escudo que es único de los creadores, que nosotros no podemos tener eso. Como ustedes pueden ver, el escudo de los creadores es muy diferente a los de nosotros, y muchas de las personas piensan que algún día nosotros podemos también personalizar nuestros clubes. Y las siguientes imágenes yo quiero mostrarles, aquí como dicen, Not Game, ¿sí? Aquí es un escudo muy común que las personas quieren, y estos imágenes se ven bastante llamativas también. Equipo Empire, ¿sí? Se ve bien. Y el siguiente dice Ford, en 2001, también se ve demasiado cool. El último sería Dynamic Clan, ¿sí? Es una de las imágenes que me llamaron mucho la atención. Y por si fuera poco, el último también quiero mostrarles Seimi, ¿sí? Y las siguientes imágenes quiero mostrarles que sí son propios, ya que Frag está inspirado en las batallas Clash Royale, ¿sí? Ustedes ya conocen algunos tipos de juegos Clash Royale, y en Frag ya nosotros podemos moverlos a los personajes y eh, jugar dentro del campo de batalla, ya que se basa en un juego de cartas, ¿sí? Y las siguientes imágenes quiero mostrarles que es muy parecido, que deberían ya cambiar en un futuro. Aquí tenemos lo que es la primera imagen que ustedes están viendo, que es blanco y negro, y acá está una llama. Y la siguiente imagen también está muy representativa a un club Clash Royale, ¿sí? Y la otra también se basa en otro escudo, ¿sí? Siempre un escudo negro con su color amarillo. Y el último, como es
como el primer escudo que les mostré. Aquí se basa lo que es el rojo y amarillo. Y también quiero mostrarles el último también. Sí, aquí este es un escudo muy clásico, pero siempre muy diseñado. Ya que quiero recordarles que son opiniones mías, que yo quería así que los clubes se vean más representativos. Otra de las cosas que faltaría en el juego sería el número de cartas para jugar, ya que actualmente nosotros tenemos la posibilidad de tener 5 cartas para jugar. Yo soy de nivel 11 y me toca con uno de nivel 15. Obviamente me va a ganar. Así también la persona, alguien que sea de nivel 9 juegue con nivel 11 también, obviamente. Incluso a veces son bien duros los de nivel 9, pero sería muy bueno que implementaran una carta más, ¿sí? Ya que sean 6 como el modo de juego 2 contra 2, que ya son 6 cartas. Ahí más o menos sí eh, podemos jugar un poco más divertido. Mínimo 6 cartas sería, porque a veces unos hackers pueden incrementar sus cartas, ya que pueden usar 10 cartas, pero en este tipo de cosas no me ha pasado. Incluso repetir las cartas, muchas veces los hackers se pasan de los hackers, pero nosotros sí hemos encontrado por ahí, pero una vez sí me encontré con lamentablemente perdí. Pero sí sería divertido que incrementaran una carta más. Sí, serían 6. Ahí sería un poco más divertido. Pero esperemos que vengan nuevas ideas. Es una de las cosas que más odio dentro del juego. Esto sucede cuando voy perdiendo y no creo que sea el único que le haya pasado. Lo malo que se tarda entre más o menos entre 3 a 4 segundos, pero aún así somos muy impacientes para esperar a elegir una nueva carta. Yo pienso que sería más o menos de un segundo, sería una ventaja demasiado grande para los rivales dentro del juego. Como sabrás, nosotros si jugamos una batalla normal, nos aparece un mapa aleatorio de 2 mapas, el mapa 1 o mapa 2. Anteriormente eran 3 mapas y lamentablemente tuvieron que eliminar temporalmente por problemas técnicos. Y la única forma que quieras jugar en diferentes sitios es en los modos de juego, que es Street Frag y Payload, en el que se aproximan unas futuras actualizaciones y nuevo modo de juego. Nos hubiese gustado elegir el mapa para la batalla, pero lamentablemente no es así. ¿Te gustaría esa opción en el juego? Yo creo que sí, no sería mala idea. Durante estamos jugando, nosotros podemos mandar un mensaje a nuestro oponente, ya sea cuando vamos ganando o perdiendo, pero siempre nos encontramos con las mismas plantillas, y aquí te dejaré algunas plantillas nuevas que me gustaría que hubiese. A lo largo del juego vamos desbloqueando personajes para elegir nuestro avatar a nuestro gusto y que nos represente como jugador y para poder representar al club. Pero la idea que te voy a contar sería bastante loca, ya que tenemos que recordar que este juego se basa en juegos de cartas, pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Que solo podemos usar avatares de los personajes que hemos desbloqueado, y la idea es muy simple: personalizar nuestro perfil con nuestra foto, como lo estás viendo a continuación. Se ve bastante papo la foto del perfil de Facebook. Esto nos ayuda a que otras personas tengan el gusto de conocernos, y si fuera poco, nos escriben nuestros fans. ¿Te gusta idea, compa? Dime que sí, déjame tu hermoso comentario aquí abajo. ¿Quieres recibir notificaciones como esta todos los fines de semana? Suscríbete a este canal para que formes parte de esta comunidad, y de paso activa la campanita de notificaciones para que nos volvamos a ver próximamente
y así estarás al tanto de un nuevo video todos los fines de semana. Pasemos a despedir este video y dime qué opinas. ¿Estás de acuerdo con todas esas ideas que mencioné anteriormente? Y ojalá Vivi se dé cuenta de estos pequeños detalles. Házmelo saber en los comentarios para leerlos, y si te gustó el video y fue de tu agrado, no olvides de regalarme un like y compartirlos con tus amigos. Si quieres interactuar conmigo, me puedes seguir en las redes sociales tanto como Instagram. Me encontrarás como Alexis010, y por si fuera poco me puedes mandar una solicitud de duelo para jugar contigo para un próximo vídeo. Y también te invito a ver mi canal principal de Mr. Abad, donde subo contenido de entretenimiento todos los fines de semana, temas de bastante interés, y si te gusta el contenido puedes suscribirte, ya que es totalmente gratis. En mi canal hay más videos de Frag Pro Shooter que de seguro disfrutarás, y no dudes de visitar los videos más recientes del canal para no perderte ningún detalle. Nos vemos en la próxima.